Muy bien, hermanos, entonces. Esta ya es la tercera reunión de esta serie que se llama El cristiano, sus emociones y la solución bíblica. Y creo que esa última frase del nombre de la serie es la que nos atrae, ¿no? Porque si buscamos en el mundo respuestas o soluciones a las diferentes emociones o problemas que el ser humano puede presentarse en su vida, vamos a encontrar muchas soluciones. Incluso hemos visto a medida que hemos ido avanzando, cuando hemos tratado lo que era el temor o el miedo, la angustia y la ansiedad, las preocupaciones, y ahora la tristeza y la amargura, que a todas ellas, de alguna manera, nosotros hemos estado tratando con estas emociones en el transcurso de nuestra vida. A veces hemos lidiado con ellas de una manera carnal o mundana o natural, si se quiere. Pero la Biblia, como decimos en cada reunión, es la palabra del Señor y tiene respuestas, ayuda para todo este tipo de problemática que todos en algún momento de nuestras vidas nos encontramos allí envueltos. Entonces, lo que nos tocaría el día de hoy mencionar y buscar la solución bíblica a esto es a la tristeza y a la amargura. Y para ello quisiera que podamos basarnos en una historia de la Biblia que está en el Antiguo Testamento y que ahora sí, versículo por versículo, vayamos viendo cómo, en el caso de la historia, una mujer que se encontraba muy atribulada, muy triste, muy angustiada, con mucha amargura en su corazón, fue liberada por Dios y cómo Dios trató con el corazón de esta mujer. Así que quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 28. Vamos a buscarlo. Primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 1 al 28. Vamos a leer estos 28 versículos que conforman el primer capítulo de este libro y luego vamos a volver a ellos, como les decía, analizando versículo por versículo a los fines de encontrar allí la ayuda que Dios nos da. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: hubo un varón de Ratamaín, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Todos nombres raros, ¿no? Difíciles de pronunciar. Versículo 2. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla
junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Verso 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Verso 14. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Verso 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Verso 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Una historia hermosa, ¿verdad? Tenemos aquí algunos participantes, integrantes de esta historia, que es necesario más o menos poder explicarlo en términos sencillos y poder ubicarnos en este tiempo. Tenemos a un varón que se llamaba Elcana, y dice que él tenía una particularidad, que tenía 2 mujeres. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Entre las 2 había una disputa y unas diferencias en que Penina, Dios le había concedido tener hijos, y Ana no había tenido jamás un hijo, no había podido tener descendencia. Podríamos decirlo de alguna manera que naturalmente era estéril. Lo cierto es que su rival, la otra mujer, permanentemente la asediaba y la entristecía y le refregaba, si se quiere el término, que ella había sido bendecida con hijos y Ana no.
Lo cierto es que esta situación producía en ella, en Ana, mucha tristeza y angustia. Dice la historia que Elcana era un hombre que adoraba a Dios y que subían, dice, hasta Silo, a las fiestas que habían allí para adorar a Dios. Y ustedes saben que cuando se realizaban los sacrificios, los sacerdotes le devolvían a la gente que iba a ofrecer sacrificio gran parte de lo que era el animal. Entonces allí se celebraban como unas fiestas sociales donde abundaba la alegría. Por eso dice que cuando Elcana repartía la comida, le daba a Penina y a cada uno de sus hijos una parte, pero a Ana le daba una parte especial, una parte escogida, porque dice que él la amaba y de esa manera le demostraba su gran amor. Y ahora quisiera que, en base a esta pequeña introducción y aclaración, este resumen, podamos ir al versículo 6 y al versículo 7. Ahora sí vamos a ir versículo por versículo viendo cómo Dios obró en esta mujer y cómo ella fue libre de la tristeza y de la amargura. Dice el verso 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Este era el conflicto en la historia, que una había podido procrear y la otra no. Y para las mujeres judías en esa época era muy importante tener hijos. Quizás no era como en esta época, que hoy por hoy el tener hijos es una bendición y la mayoría de las personas, y sobre todo las que no conocen al Señor, tratan de evitar tener hijos o quieren recién tener hijos cuando sus vidas, entre comillas, están resueltas. Lo cierto, o fuere como sea, en esa época, en esa cultura, el tener hijos era muy importante. Por eso le dolía tanto a Ana el no haber podido procrear, y su rival, Penina, usaba eso para entristecerla. Y yo pensaba en nuestra época, en el 2019, ¿cuáles son las situaciones que generan en el cristiano puntualmente tristeza? Y yo enumeré aquí algunos a los cuales llamé desencadenantes, que son situaciones o eventos que suceden en nuestras vidas y que pueden generar tristeza en nuestro corazón. Y yo quisiera ir enumerándolos, ir nombrándolos y que juntos podamos identificar y que usted identifique en su interior cuál evento o suceso es lo que en usted produce tristeza. Por ejemplo, hay personas que se sienten empujadas a la tristeza, al dolor, a la amargura, por sus familiares. Es cierto que hoy, aún en la iglesia del Señor, la iglesia no ha sido glorificada, es decir, no hemos sido perfeccionados, seguimos siendo pecadores. Yo soy un pecador, usted es un pecador. Y todos los días en algo fallamos al Señor. Y a veces cuando vemos a nuestros familiares, a esos seres queridos que amamos, que no están cerca del Señor, que están lejos del Señor, que no quieren buscar al Señor, que buscan al mundo, quizás en un matrimonio el esposo que es creyente y su mujer que es inconversa, o al revés, la mujer que es creyente y el esposo que es inconverso, o los hijos de un matrimonio creyente que andan en el mundo, en el alcohol, en las drogas, en malos caminos, generan tristeza en el corazón. ¿Será esta el desencadenante? ¿Será este el desencadenante que produce tristeza en nuestra vida? Otro punto que puede llevar a la tristeza es tener hijos rebeldes. No hay mayor dolor para un padre ver a su hijo volver borracho, drogado,
o directamente que no vuelva a la casa, que como se acostumbra en el mundo salir un jueves de fiesta y volver el lunes de la otra semana, el martes. Justamente esta semana hablaba con, si mal no recuerdo, con un compañero de trabajo que decía de que él cuando era joven probó de todo y nunca se olvida una vez que él llegó a su casa por la mañana, borracho, y su mamá lo estaba esperando. Y cuando él entró, dice que trataba de disimular que estaba sano, y le dijo su mamá que no había mayor tristeza para una madre ver a su hijo alcoholizado. Y eso lo impactó tanto que él dijo, no voy a tomar más, porque se dio cuenta que le estaba trayendo dolor, tristeza a su mamá. En síntesis, hijos rebeldes que andan en malos caminos, que no buscan al Señor, que pierden su vida en el mundo, es motivo para entristecernos. También podemos entristecernos por enfermedad. De repente encontrarnos que los años han traído enfermedades y nos encontramos enfermos. Ayer podía charlar con un hermano que es de México y él ponía su testimonio público y mostraba una foto de hace 3 meses atrás. Y en 3 meses atrás él pesaba 13 kilos más por varias enfermedades que aparecieron en esos 3 meses. Él perdió peso, se veía desmejorado y él puso allí una enseñanza en su testimonio y ponía las 2 fotos, cuando estaba sano y cuando estaba enfermo. Y él pedía oración para que el Señor lo ayude y pueda restaurar su salud, pero ponía, agradezco a Dios porque a través de esta enfermedad, a través de esta aflicción, Él me trajo de vuelta al camino de Dios. Porque yo estaba en el mundo, perdido, pensando que me burlaba de Dios. Lo cierto es que una enfermedad que sobreviene de golpe en nuestra vida puede entristecernos. O la muerte de algún familiar, de algún ser querido, que hoy estaba con nosotros y el día de mañana después ya no lo vemos más. Aquí. Si es creyente tenemos la esperanza de verlo en el futuro. Otra causa que puede generar tristeza son necesidades insatisfechas. Por ejemplo, una persona que no tiene trabajo y que busca trabajo y no encuentra, llega un momento en el que se siente triste porque no puede encontrar. O aquella persona que desea mejorar su calidad de vida y de pronto quisiera ampliar su casa o tener su casa propia, ya que en nuestra cultura eso es algo importante, tener la casa propia, ¿no? En otras culturas no, pero en la nuestra sí. O ampliar su casa y mejorar su calidad de vida, estar un poquito más cómodo, y intenta y no puede. Puede ser un desencadenante de tristeza, de queja, de amargura. En el Salmo 73, el salmista vio cómo dice que el impío se extendía como una enredadera floreciendo sobre una pared, y le dolió en su corazón. Y nosotros somos igual que el salmista a veces. Otro evento que puede desencadenar tristeza son eventualidades, diciéndolo en palabras sencillas, cosas que pasan en la vida. Por ejemplo, un matrimonio que se rompe, que se separan, que se divorcian. Malas relaciones, una situación que surgió en el trabajo y desencadenó un problema con un compañero, con un superior, y se generó toda una mala relación y que eso se extiende durante el tiempo y va desgastándonos y puede desencadenar tristeza también. O personas que fueron víctimas de abusos, o personas que fueron víctimas de violencia. Sabemos que Santiago del Estero es una de las provincias que tiene un alto índice de violencia de género,
donde entre las parejas generalmente el varón golpea a la mujer. A veces sucede lo contrario, ¿no? Pero generalmente el varón es quien es el agresor. Todo eso puede generar también tristeza o amargura. Otro punto que también puede generar estas emociones son las frustraciones, es decir, metas no cumplidas, aspiraciones que teníamos y no las pudimos realizar. Siempre cuando comienza el año decimos, este año voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra. Y cuando llega julio, agosto, vemos que no se puede, a veces no las llegamos a cumplir. Y la frustración puede generar tristeza y la tristeza generar amargura. Así que, independientemente de cualquiera de estas posibilidades que he mencionado, nos podemos situar en el mismo lugar que Ana. Si usted es una persona que en algún momento sufrió de tristeza y de amargura, puede situarse en el lugar que estaba Ana. Ana no podía tener hijos, pero usted quizás está enfermo o no puede satisfacer sus necesidades, o en su vida han pasado cosas, o se siente frustrado, o sufre por sus familiares, o por lo que le tocó en la vida, como decimos normalmente. Ahora yo quisiera que vayamos y teniendo en mente esto al versículo 10. Como recién decíamos, Elcana subía con su familia a adorar a Dios y allí se quedaban por varios días. Luego del sacrificio celebraban esas fiestas sociales y estaban allí. Dice el verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La historia dice que Elí, el sacerdote, estaba sentado y desde allí observaba y la vio que Ana vino a orar a Dios. Y la vio que estaba allí clamando y que movía su boca, nomás dice que no pronunciaba palabra, sino que oraba en su corazón. Y él la vio y como habían fiestas, ¿qué supuso? Que estaba ebria, que estaba borracha y la reprendió. Mujer, digiere tu vino, le dijo. Y dice la historia que ella le explicó que no estaba ebria, sino que estaba tan acongojada, tan triste, que, verso 10, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Alguna vez usted se sintió con una tristeza profunda, con una amargura en su corazón? Yo sí. Y estoy seguro que usted también. Y si usted no se sintió triste o amargado, ya se va a sentir. Porque así es la vida. A veces cuando escuchamos de estos temas, y ahora no nos toca pasar por eso, pensamos que nunca lo vamos a sufrir. Pero la vida está hecha de situaciones y a veces respondemos de esta manera. Vamos al verso 15. Dijimos que ella había orado con amargura de alma y que lloró abundantemente. Dice el verso 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Ella estaba verdaderamente atribulada. No he bebido vino ni sidra, sino que, y aquí está una frase que yo quiero que usted guarde en su corazón, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y aquí está, hermanos, el remedio, la solución bíblica para poder superar la tristeza, la amargura y la angustia. ¿Sabe cuál es? La oración. Vemos a esta mujer que estaba amargada y en el verso 10, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Y en el versículo 5, ¿qué hizo? Sino que derramado mi alma delante de Jehová.
Y esto se resume, hermano, en una sola palabra: oración. Muchos cristianos hoy viven vidas infelices, donde el gozo del Espíritu, el gozo del Señor, no forma parte de ellos. ¿Y saben por qué? Porque no oran. No oran. Y alguien puede decir, no, pero yo sí hago mis oraciones. Serán rezos, repeticiones monótonas, donde siempre pedimos lo mismo, siempre decimos lo mismo, y ya no es una oración, es un rezo. Como repetir el Padre Nuestro y otras oraciones, siempre lo mismo. La oración es la principal actitud que tenemos que tener ante Dios. Y fíjense lo que decía el versículo 15, derramar nuestra alma delante de Jehová. Yo lo traduje quizás en una expresión más ilustrada, y sería esta: debo vaciarme de mis preocupaciones, temores y angustias delante de Dios. ¿Usted sabe lo que es vaciar algo? Imagínese un balde lleno de agua y usted va y vuelca el agua en una planta y lo vacía hasta que no tenga más agua. Eso es lo que usted debe hacer delante del Señor. Cuando usted se acerque a Dios en oración, usted debe vaciar su corazón delante de Dios. Usted debe vaciar su alma de todo lo que le preocupa, de todo lo que le causa temor, de todo lo que le causa angustia, de todo lo que le causa ansiedad, de todo lo que le causa tristeza. Y yo anoté aquí algunas consideraciones sobre la oración que quisiera que podamos ver en esta tarde. En primer lugar, hermanos, anote este punto, por favor. Dios está cerca de sus hijos. Salmos 145, por favor, búsquelo. Libro de Salmos 145. Salmos 145, 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero mire lo que dice después de la coma: a todos los que lo invocan de veras. No a los que lo invocan religiosamente, sino a los que verdaderamente invocan a Dios porque lo necesitan. Dice el versículo, cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Usted cree esto? Usted debería y yo debería creerlo. Porque esta es una de las principales mentiras que Satanás le susurra al cristiano. Que Dios está lejos, que está ocupado en otros creyentes más fieles, que está ocupado en cosas más importantes, que por causa de nuestros pecados Dios no nos quiere, no nos ama. Sin embargo, dice el versículo 18, que Jehová está cercano a su pueblo. Grábelo en su corazón a esto, hermanos. Salmos 18, 6. Dice el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dios está cerca de sus hijos y los oye. En mi angustia, dice el salmista estaba angustiado, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Las oraciones de la iglesia
son un regocijo para Dios. Dios está cerca de sus hijos y los oye. Salmos 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este versículo me representa, hermanos. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y a mí me gustaría que a usted también lo represente. En muchas oportunidades el Señor nos ha librado de nuestras angustias cuando le buscamos y le clamamos. Yo quiero que usted grabe en su corazón este punto. Dios está cerca de sus hijos y los oye cuando oran. Otra consideración respecto a la oración es que debemos pedir a Dios con buenas motivaciones. Santiago capítulo 4, vamos a buscar ese pasaje. Libro de Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vamos a Primera de Juan ahora, capítulo 5, versículo 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Se da cuenta? Aquí hay una clave para acercarnos a Dios y pedirle. Debemos pedirle con buenas motivaciones. Santiago exhorta al pueblo de Dios y les dice que ellos no recibían lo que deseaban o lo que necesitaban porque no pedían. Y cuando pedían, pedían mal, porque pedían cosas para deleitarse carnalmente. Y Primera de Juan nos dice que el creyente debe tener esta confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Y si Él nos ha oído, verso 15, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Entonces aquí tenemos dos lecciones. Debemos pedir conforme a su voluntad, y Dios promete oírnos, y si Él promete oírnos, nuestra oración será respondida. Aquí anoté una frase que quisiera compartírsela. Dice: si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, solamente debemos esperar recibir lo que pedimos. ¿Se la repito? Si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, solamente debemos esperar recibir lo que hemos pedido. Mire lo que Matthew Henry comenta acerca de la oración. Dice: Dios nos da permiso en oración no solo para pedir cosas buenas en general, sino para mencionar aquello que en especial más necesitamos y deseamos. Y voy a darle el ejemplo de la historia. ¿Ana necesitaba un hijo? ¿Era una necesidad? No, era un deseo de su corazón. ¿Era un buen deseo? Sí, era un buen deseo. Y Dios se lo concedió.
Dios no tan solo está comprometido en satisfacer nuestras necesidades básicas, sino que buenos deseos de nuestro corazón, Él también desea concedérselos a su pueblo. ¿Cómo sabemos si lo que pedimos es de acuerdo a su voluntad o no? Si no contradice la Biblia. Si lo que yo le pido a Dios contradice la Escritura, no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por más que yo le pida a Dios y le insista y haga procesiones y promesas y pactos y no sé cuántas cosas más han inventado hoy, el Señor no nos dará cuando le estamos pidiendo algo que está fuera de su voluntad. A los que son padres les pregunto, si sus hijos le dicen, papá, yo me quiero drogar, dame plata para drogarme, ¿usted le va a dar plata? No le va a dar plata, ¿verdad? Jamás. Dios es igual con sus hijos. El Señor puede responder nuestra oración de una manera positiva, concediéndonos lo que le pedimos, y también puede contestarnos preservando a nosotros, preservándonos y no dándonos lo que le pedimos. Porque si nos da lo que le pedimos y está fuera de su voluntad, sabe que nos va a hacer mal. Sabe que nos va a hacer mal. ¿Saben por qué Dios no le da prosperidad económica a todos los cristianos? Porque muchos cristianos aman el dinero. Lo aman, lo desean, lo quieren tener y guardarlo y abrazarlo y meterlo bajo el colchón y ahí. Y Dios sabe que si les da dinero y prosperidad económica, su Dios va a terminar siendo el dinero. Jesús ya lo dijo, no se puede servir a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Así que para nuestros oyentes que nos escuchan por internet, todas esas promesas de prosperidad que profetas y falsos pastores le dan al pueblo de Dios a cambio de un pacto, de una promesa de fe o como le guste llamar, son mentiras. Dios no prospera a todos los creyentes, Él prospera a algunos, a los que serán canales de bendición y que trabajan. Dios prospera al que trabaja, al que no trabaja no lo prospera. Entonces, hermanos, yo quisiera que ustedes se sientan en confianza con el Señor y además de pedirle las cosas que son básicas para nuestras necesidades, también pueda tener la confianza de abrir su corazón y de expresarle algún deseo que usted tiene, sea lo que fuera. Para Ana era tener un hijo, no era una necesidad. Ana podía seguir viviendo sin hijos, pero era un deseo y era un buen deseo. Quizá usted quiera terminar cosas que empezó y no las puede terminar. Pídale ayuda al Señor. El Señor le puede ayudar. Quizás usted sufre y siente tristeza por sus familiares. Clame al Señor por la salvación de ellos. La salvación es de Jehová. Y Él llamará a los inconversos, a nuestros familiares que no conocen al Señor en algún determinado tiempo. Pero nosotros debemos pedir por salvación para con ellos. Si usted está enfermo y eso es lo que le trae tristeza, busque al Señor pidiendo sanidad. En el Antiguo Testamento hay una historia de un rey que a él se le fue revelado que estaba enfermo y enfermo de muerte, es decir, que iba a morir por causa de esa enfermedad. Y él oró al Señor y le pidió que haga memoria de sus sacrificios y de sus oraciones y que le extienda un poco más la vida. ¿Y Dios qué hizo? Oyó la oración y le extendió la vida unos años más. Hermanos, el Señor es bueno. Cuando el Señor a usted le diga que no en algo que usted pide, usted recuerde que si Dios no se lo ha dado, es porque a usted le iba a hacer mal. Como cualquier padre, buen padre de familia, cuida de sus hijos. Otra consideración respecto a la oración es que no debemos guardar en el corazón nada que nos angustie.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Repito nuevamente, no debemos guardar en el corazón nada que nos angustie. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es absoluto, perdón. Dice el verso 6, por nada estéis afanosos. Yo le hago esta pregunta. ¿Hay algo por lo cual Dios nos permite estar angustiados, afanosos, entristecidos? No. Dice, por nada estéis afanosos. Entonces, ¿por qué el cristiano sufre de ansiedad? ¿Por qué sufre de angustia? ¿Por qué sufre tristeza? Si aquí la palabra nos dice, no estén angustiados o entristecidos, preocupados, por nada. Señor, ¿y cómo hago entonces? Aquí lo dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y voy a contar un testimonio. En los primeros días de diciembre del año 2017, un día como hoy, un domingo, el mediodía, estaba almorzando con mi esposa, con mi suegra, mis cuñados, y de repente me descompuse físicamente. Tuvimos que llamar a emergencias médicas, tenía la presión arterial alta, sufrí una situación muy fea. Pensé que había sido algo que me había hecho mal, alguna medicación que había tomado, porque ese día había amanecido muy contracturado. Pasaron 2-3 días más, compartiendo aquí con mi hermano Hugo en su casa una noche, me empecé a sentir mal de vuelta y me descompuse, me tuve que retirar. Pasaron 2-3 días más y en el trabajo me descompuse peor que las otras veces anteriores. Tuvimos que llamar a emergencias, me llevaron al hospital, estuve ahí como desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, porque no me podían bajar la presión arterial alta. Me recomendaron ir con el cardiólogo y bueno, el otro día amanecí mal, me seguía sintiendo mal, fui al cardiólogo y me internaron 2 días en la unidad coronaria, en terapia intensiva. Ahí casi me muero cuando vi que estaba entrando a terapia intensiva. Lo cierto es que después de haberme hecho todos los chequeos que los médicos consideraron, porque después ellos me explicaron que tenía los síntomas de un preinfarto, presión en el pecho, un malestar general, falta de aire. No tenía nada, orgánicamente estaba bien. Entonces, ¿qué problema tenía? ¿Saben qué problema tenía, hermanos? Angustia. Y cuando yo estaba internado ahí a la siesta, me acuerdo, siesta interminable, que no podía dormirme, y no sabía qué leer ni qué ver en la televisión, y no se permitían visitas tampoco. Me acordé del Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿se acuerdan? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y comencé a orar pidiéndole al Señor que me muestre qué es lo que me estaba pasando, porque si no entendía qué es lo que me pasaba. Teniendo 31 años, siendo joven, de repente encontrarme así, nunca me había pasado algo similar, más que enfermarme de la garganta. Y el Señor me mostró que muchas de esas cosas que estaban acumulándose en mi corazón eran las que me estaban haciendo mal. Y mi cuerpo estaba reaccionando de esa manera. Después pensando y meditando en mi vida, ¿saben cuál era uno de los principales errores que tenía? Que no llevaba al Señor todo lo que mi corazón tenía allí. Que no hacía como Ana, de derramar mi corazón, de vaciar mi corazón delante del Señor. Que guardaba cosas.
Y esas cosas me hacían mal, que no obedecía a Filipenses 4:6. Bueno, hermanos, este sermón es muy especial porque yo no quiero que les pase lo mismo a ustedes. Debemos orar, debemos vaciar nuestro corazón delante del Señor. No debemos guardar nada que nos angustie. ¿Por qué? ¿Se acuerdan los versículos que vimos los domingos pasados? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida, nos ama. Él no desea que carguemos con presiones que no podemos sobrellevar. Porque tarde o temprano nuestro cuerpo lo va a hacer saber. Hay muchos cristianos que sufren de gastritis y no es porque nacieron así, sino porque sus nervios los canalizan allí. Hay personas creyentes que se despiertan todos los días con problemas de cervical y las tensiones en sus músculos son tantas que duermen mal, no pueden descansar. Hay otros que viven con dolor de cabeza. Y estos son todos problemas, hermanos, emocionales que no sabemos lidiar con ellos. Que cometemos errores como los que hemos mencionado y terminamos sufriendo innecesariamente cuando la Biblia tiene la solución para ello. Vamos a volver a 1 Samuel y quisiera que veamos el versículo 18. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 18, dice: Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Me encanta esto. Porque esta mujer que estuvo atribulada, entristecida, angustiada, después que oró delante del Señor, después que derramó su corazón, después que vació su espíritu de todas sus angustias, se levantó de la oración y ¿qué pasó? No estuvo más triste. No estuvo más triste. Qué lindo es poder ir al médico enfermo y que el médico te diga, mirá, ya estás curado. Terminamos el tratamiento, ya estás curado. No necesitas más nada. Qué emoción tan linda, ¿no? Hablando del testimonio, me acuerdo cuando el médico me dijo, bueno, Mauricio, estás de alta, no tenés nada. Y me dio otro tipo de recomendaciones y yo salí feliz de ahí porque no quería estar un segundo más internado. Bueno, esta mujer, hermanos, Ana, después de que oró y que derramó su corazón delante del Señor, no estuvo más triste. Y entonces yo me hago esta pregunta. ¿Por qué si Ana, después de haber orado, no estuvo más triste? Dios la bendijo con paz. Filipenses 4:7, ¿recuerdan la promesa? ¿Por qué hoy el cristiano lucha con la tristeza, lucha con las preocupaciones, lucha con la angustia? ¿Sabe por qué? Ya lo dije en un comienzo, porque no ora. Piensa que la oración es pérdida de tiempo. Piensa que preocupándose va a ser más que orando. No, hermanos, es un engaño de Satanás. Usted va a ser más orando que haciendo con sus manos. Vamos al verso 19, dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Había terminado la fiesta, se levantaron muy temprano, adoraron al Señor y Elcana con su familia, con sus 2 mujeres y sus hijos, volvieron a Ramá y fueron a su casa. Y dice la última parte del verso 19, y Elcana se llegó a Ana, su mujer. Y esta última parte, hermanos, me emociona. Dice, y Jehová se acordó de ella. Qué precioso. Y Jehová se acordó de ella. Y déjeme decirle una frase que anoté. Hay un tiempo, va a llegar el día en que Jehová se acordará de ti y de tus peticiones. Hay un tiempo, hermanos, hay un día señalado en el que Dios se va a acordar de todas las peticiones que le hicimos. Él se acordará de ti.
y se acordará de mí y se acordará de nuestras oraciones. No sabemos cuánto tiempo pasó. Lo que sí sabemos es que Ana oró, recibió paz y pasó un tiempo, quizás el tiempo en el que viajaron hasta Ramá, hasta la casa, y allí Jehová se acordó de lo que Ana había estado orando en Silo. Y adivinen qué pasó. Dice el verso 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz ¿a quién? A un niño, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová, un profeta de Dios. Esa mujer no tuvo un niño común y corriente, tuvo un profeta de Dios. Y un profeta fiel al Señor. Dice el Salmo capítulo 30, versículo 11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. En aquel tiempo, la gente que estaba triste, atribulada, se vestía con ropas ásperas, que le llamaban cilicio. Entonces usted veía que venía alguien vestido de esa manera, con esa particularidad, y usted sabía que esa persona que venía ahí estaba atribulada. Y aquí el salmista dice, has cambiado mi lamento, mi angustia, en alegría, en felicidad, en gozo, en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dice el Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Hermanos, que nuestras oraciones estén regadas con lágrimas, porque va a llegar un tiempo en el que vamos a cegar lo que sembramos orando con alegría, con gozo. Ese es nuestro Dios. Un Dios que cuida a su pueblo, que escucha a su pueblo, que ama a su pueblo y que le concede los buenos deseos y necesidades a su pueblo, pero que también protege a su iglesia de los malos deseos de nuestro corazón. Ahora quisiera hablar, por último, hermanos, acerca de otro tipo de tristeza que nos habla la Biblia. Y yo diría que es una tristeza más importante que la simple tristeza emocional que hemos estado desarrollando y dando las claves para superarlas. Y que es la tristeza como medio para el arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Vamos a buscar, por favor, ese pasaje. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Otra vez, segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Escuche bien, este tipo de tristeza es conforme a la voluntad de Dios y es producida por el Espíritu Santo. Esta tristeza viene producto de nuestro pecado y nos conduce, nos lleva, nos impulsa al arrepentimiento para salvación. Anoté una frase que quiero compartírsela. Dice, a veces creemos que la causa de la tristeza que sentimos es debido a nuestro entorno, a lo que nos pasó, victimizándonos a nosotros mismos y no logrando ver que la verdadera causa de nuestra tristeza son nuestros propios pecados. Voy de vuelta. A veces creemos que la causa de la tristeza que sentimos es debido a nuestro entorno, a lo que nos pasó, victimizándonos a nosotros mismos y no logrando ver que la verdadera causa de nuestra tristeza son nuestros propios pecados.
Hermanos, cuando el cristiano persevera en pecar, el Espíritu Santo se entristece. Y usted puede llegar hasta estar deprimido, con una tristeza real en su interior. Y usted dice, ¿por qué me siento así? No logra entender por qué su alma está literalmente deprimida, entristecida. Revise en su corazón si no es por causa del pecado. Si usted guarda pecado en su corazón, usted va a ser un creyente triste. Usted no va a estar lleno del Espíritu Santo y por ello el fruto del Espíritu Santo no va a florecer en usted. Como recién decía, a veces decimos, no, el pobrecito, mira, anda en el mundo, el hermano. No, y bueno, es porque tiene problemas en su familia y le echamos la culpa al entorno familiar. O no, mirá, lo pobrecito no puede encontrar trabajo, por eso anda en el mundo, anda alcoholizándose. Y lo victimizamos, o nos victimizamos nosotros a nosotros mismos. No, hermanos. Muchas veces Dios usa la tristeza como disciplina. Y allí, en el polvo, en lo más bajo que podamos caer, Dios nos hace humillarnos para que nos acordemos de Él. Si usted está triste, revise en su vida si no es por causa del pecado. ¿Necesitas volver a empezar? ¿Necesitas recibir restauración? Bueno, hay una buena noticia. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Si sigues escondiendo tu pecado, no prosperarás, quedarás allí, entristecido, deprimido, cada vez peor. Sigue diciendo el versículo, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que confiesa su pecado a Dios y deja el pecado, no se trata solo de confesarlo, sino también de dejarlo, alcanzará misericordia. ¿Necesitas volver a empezar? ¿Necesitas restauración? Hay una buena noticia. Todavía puedes clamar al Señor por restauración, por limpieza, por una nueva oportunidad. Y quisiera ahora también hablar a aquellas personas que escuchen este sermón y que no sepan sobre el estado de su alma, o sobre qué sucederá si hoy es el día señalado para que su corazón deje de latir y cierren sus ojos en esta tierra. ¿Deseas tener comunión con este Dios? ¿Deseas tener una relación con este Dios que hemos estado describiendo? Bueno, primero hay cosas que debemos recordar y reconocer. Primero, que todos hemos pecado y que estamos separados de Dios por naturaleza. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado, todos. El Papa también. Usted también. Todos, toda criatura es pecadora y está separada de Dios. Romanos 6:23 dice que la consecuencia del pecado es la muerte, no tan solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Si usted muere físicamente hoy en sus pecados, abrazando sus pecados, confiando en sus buenas obras para alcanzar la salvación de su alma, usted morirá espiritualmente, será condenado al infierno, no a un purgatorio que está en la imaginación. Será condenado. Y Juan 3:36 dice que usted ya ha sido condenado si rechaza al Hijo de Dios. Pero hay una buena noticia a todo esto, que Dios proveyó a alguien que pague
por la consecuencia de nuestros pecados en nuestro lugar. Dios proveyó un sustituto. Dice Juan 3:16 que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo único para que todo aquel, sin distinción, que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y quisiera leer Mateo capítulo 26, versículo 28, pero permítanme que lo haga a través de una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 26, versículo 28. Está hablando el Señor Jesús y habla en esa noche que estaba reunido con sus discípulos y que partió el pan, le dio a sus discípulos del pan y les dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dice la Biblia que después Él tomó una copa con vino y que se las dio a sus discípulos y les dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Cuando usted mira al Señor Jesús en la cruz, crucificado, puede ver su rostro ensangrentado, su cabeza ensangrentada con la corona, ve sus brazos ensangrentados, lacerada su espalda, su sangre moja la madera, moja el suelo. Esa sangre ha sido derramada para que nuestros pecados y los pecados de los que crean en Jesús como el sustituto de nuestro castigo sean salvos. Los que no creen en esto, dice la Biblia, que ya han sido condenados, porque han rechazado creer en Jesucristo como el Salvador. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Yo quisiera invitarles a que como cristianos, como creyentes, veamos en nuestro corazón, como hicimos al inicio de este sermón, cuál de todas estas variables son las que producen tristeza y que podamos tratarlas con las soluciones bíblicas que hemos aprendido en esta noche. Y si alguien que escucha este sermón aquí o a través de internet no conoce al Señor, no es salvo, no tiene una relación con Dios, no deje pasar un segundo más sin clamar a Dios, arrepentido por sus pecados, que le salve de un juicio, de una justicia que usted se merece y que yo también me merezco. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Oramos para terminar. Padre Celestial, gracias nuevamente por tu palabra, gracias porque ella, Señor, cuando la abrimos y la estudiamos y meditamos en ella, podemos encontrar soluciones, ayuda para nuestra pobre alma. Queremos confesarte, Señor, que muchas veces hemos estado entristecidos, hemos estado angustiados, amargados, y en algunos casos, Señor, hasta nuestro cuerpo ha llegado a sufrir por causa de nuestra falta de disciplina espiritual. Ahora que ya no ignoramos la solución que tú nos das para nuestros problemas emocionales, queremos pedirte que nos ayudes, que cambies nuestro corazón, para que dejemos de pensar que la oración es tiempo perdido, que podamos pensar que
la oración es tiempo invertido. Que podamos, Padre, ser una iglesia de oración, que ama la oración, que practica la oración y que, como dice el mandamiento, que ora sin cesar. Señor, te queremos pedir también en esta hora que bendigas a todos aquellos que escuchen este audio, que puedas sacarlos de ese pozo de angustia, de tristeza, de amargura en la que quizás se encuentre. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.